Muy buenos días para todos. Realmente siempre es un gusto poder estar con ustedes, con todos los miembros de nuestra congregación que nos están viendo desde sus casas, pero también con todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares, invitados, amigos que nos están viendo no solamente en México, sino también en otras partes del mundo, porque así como nos ven en países de América Latina, también tenemos algunas personas que nos ven en Europa. Quién sabe si por allá en China o en Japón alguien nos estará viendo, pues también un saludo muy especial. Y quiero hoy decirles, bueno, hemos estado hablando desde antes de que empezara toda esta situación de la pandemia, de una serie que es muy interesante y sobre todo muy vital de comprender por el cuerpo de Cristo, por la iglesia, que son los 7 montes de las sociedades, montes creados por Dios para que las sociedades se muevan en ellos, se estructuren dentro de estos montes. Y esto lo empezamos como finales de enero, principios de febrero, sin saber que íbamos a tener prácticamente que seguir dando la serie a través de transmisiones por Facebook, como lo estamos haciendo online. Pero bueno, ya estamos casi llegando al final precisamente de esta serie. Hemos visto ya 5 de los montes. En la última charla antes del Día de la Madre, que fue la última que vimos sobre montes, fue el monte de la religión. Y hoy vamos para el 6º de los montes, que es el monte de la celebración. Así se llama, el monte de la celebración. Y este monte, ¿qué es? Es el que incluye todo lo que son las artes, la música, el cine, los deportes, la moda, el entretenimiento y cualquier otra forma en que nosotros celebramos y disfrutamos la vida. Y es un monte que ha estado fuertemente capturado por Satanás, hasta tal punto que, como sucedía con el monte de los medios, mucha gente del cuerpo de Cristo piensa que este monte no debemos tomarlo, que este monte realmente está perdido, que es un monte de perdición, que es un monte que está que le pertenece al infierno. Y nosotros, como es un monte también creado por Dios, tenemos la obligación también de ir tras de él, no permitir que el enemigo lo siga dominando, porque ahí se están perdiendo también muchas almas. Y el hecho es que, como cualquiera de los otros montes, este también lo podemos tomar. Es un monte a donde podemos ir y apoderarnos de él. Y va a ser tomado, porque al fin de cuentas, este monte es el que captura el corazón de nuestra juventud. Por eso es que es tan importante, porque en el monte de la celebración es donde cae atrapado las personas jóvenes, se dejan llevar por este monte. Y no se lo debemos dejar al enemigo. El enemigo, desde su posición en la cima, desde ahí ha podido corromper y robar el destino de generaciones enteras. Entonces, ¿por qué lo vamos a dejar en sus manos? ¿Vamos a permitir que siga robando el destino de las generaciones, que siga corrompiendo a nuestra juventud? Claro que no, claro que no. Por eso es que es tan importante que lo entendamos y que los que están cristianos que están participando de este monte tengan en mente esto para realizar la toma. Muy bien. Cuando estudiamos cada monte, cada persona desde su perspectiva, si alguien está en determinado monte, pues piensa que este es el monte más importante. Realmente todos son muy importantes. Y la gente que está en este monte, pues tampoco es la excepción. También piensan que puede ser más importante, porque si alguien está en el medio artístico y es su vida, es su pasión, pues cuando hablan de los montes dicen, no, pues este es el principal, porque está viviendo su vida dentro de lo que es este monte. Pero todos, como les digo, son importantes para Dios. Y en este monte lo que sí tiene de importante es la que aparece con más fuerza la creatividad. Y la creatividad es algo muy importante para Dios. Cuando nosotros vamos a las escrituras y leemos Génesis 1, Dios se presenta como el creador. Es una de las partes esenciales del Señor, ser creador. Y podemos concluir precisamente que esa es su esencia, la creación, la creatividad. Y yo quiero que sepan que Satanás no puede crear nada. Él es un copietas.
que lo podemos decir así, un copión. Él no crea nada. Él solo puede falsificar y adulterar lo que ya ha sido creado. Y lo que parece que es creatividad malvada es simplemente la corrupción o la prostitución, si lo podemos llamar así, de algo que Dios creó en el principio y que lo hizo como algo bueno, porque la misma palabra lo dice, y todo lo que Dios hizo fue bueno, fue bueno. Por ejemplo, el dinero. El dinero es un medio de intercambio, es algo permitido por Dios, de su creación también, como cuando el hombre lo genera es porque Dios lo ha permitido, lo ha generado. Pero sin embargo, el enemigo lo ha corrompido también, lo ha desviado. Hay otro ejemplo, puede ser el sexo. El sexo fue creado con Dios para el disfrute en el matrimonio, y sin embargo la corrupción que ha hecho el enemigo del sexo ha sido algo fuerte, algo que ha llevado a personas inclusive a perderse totalmente en un camino de muerte. Lo grave es que a veces nos ponemos como en una posición muy religiosa y comenzamos a rechazar los regalos que Dios nos da, porque solo conocemos la versión distorsionada que ha hecho de ellos el enemigo, pero no nos podemos quedar allí. Nosotros tenemos que ver lo que hay detrás de eso, porque Dios, si Dios lo permitió, es porque es bueno, sino que ha estado desviado, y es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque al rechazar tantas cosas que Dios nos da, nos lleva a una ruina, a una pobreza, tanto espiritual como material. Es como si nosotros tomáramos un billete de 100 pesos y lo tiráramos a la basura, que porque hay muchas falsificaciones. Entonces es malo, ¿verdad? Pero no es así. O no desear tener un celular porque decimos, no, es que el celular viene mucha información, se conecta uno a las redes, entonces eso es una cantidad de porquería lo que se dice, entonces mejor no tengo celular. Absurdo, ¿verdad? No es lo correcto. Como en los otros montes, en este monte de la celebración también hay una nación dominante de los enemigos de Israel. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado en cada uno de los montes que hay naciones que están sobre estos montes, sobre las cimas, y que nos basamos en la palabra que está en Deuteronomio 7:1, donde se mencionan los 7 enemigos de Israel? Y en este caso, el sexto enemigo son los heveos, cuyo nombre significa aldeanos y lugar que da vida. Miren qué interesante, lugar que da vida. Estos son los aldeanos enemigos que están ocupando un lugar, ¿para qué? Para dar vida. Pero no la vida que Jesús da, no es ese tipo de vida, es una vida de falsificación y de perversión. Yo he escuchado a jóvenes que de pronto andan desenfrenados en cosas ilícitas y dicen, ¿pero qué tiene de malo? Si tengo que vivir mi vida, es mi vida, tengo que gozarla, tengo que disfrutarla. ¿Seguro que esa es la vida? Esa es una vida distorsionada por los heveos, falsificada. Vamos a leer cuál fue el primer heveo que aparece en la Biblia y que lo encontramos en Génesis 34. Veamos los versos 1 y 2 de Génesis 34 y lo voy a leer. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Aquí está hablando la palabra de Dina, que era hija de Jacob y de Lea. Y vemos cómo el primer encuentro con un heveo se transforma en violación. Hay una violación. Siquem, quien fue el violador, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conservarla. Incluso si leemos más adelante ahí en este mismo Génesis 34, vemos que Siquem dijo que estaba dispuesto a circuncidarse y que su pueblo se circuncidara. Inclusive que eso no era algo que era de los heveos.
Eso era algo del pueblo de Israel. Pero él, con tal de tener una hija de Israel, dijo, yo me circuncido, no hay problema. Yo lo hago y que mucha gente lo haga aquí también. Pero eso es una imitación, eso es un engaño. Lo que él quería hacer era engañar, precisamente para poder obtener lo que pretendía. Y más adelante vemos también en este capítulo cómo viene dos hijos de Jacob, que son Simeón y Leví, hermanos de sangre de Dina, y vengaron esta falta de Siquem. Vengaron la deshonra que le hicieron a su hermana y mataron a Siquem y a todos los hombres de su tierra. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Lo que hicieron. Como Siquem, un espíritu heveo está afuera de tu casa, para engañar con una falsificación. No, y a veces dentro de tu casa, porque se mete a través de los medios, sí, para engañar con falsificaciones y pervertir lo que está bien, lo que es bueno. Un hecho interesante acerca de los heveos es que moraron en el monte Líbano. Esta descripción aparece en Jueces 3:3, y que el Líbano estaba asociado con la riqueza. De ahí fue que vinieron los famosos cedros del Líbano. Que esos cedros del Líbano fueron los que Salomón utilizó para la edificación del templo, para construir el templo que le consagró a Dios. Y es que los heveos habitaban en una tierra que pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, ahí en el Líbano. Entonces ahí habitaban los heveos, y de ahí que esta tierra producía un componente muy especial que era clave del templo que albergaba la gloria de Dios, que eran esos cedros. Los heveos son quienes pervierten o malinterpretan lo que debiera ser una bendición. Por eso es que hablamos de distorsión de las cosas buenas de Dios. Incluso en la situación comentada de Dina, la hija de Jacob, existe un fuerte elemento sexual relacionado con los heveos. Y es que el heveo toma una cosa buena, como es el sexo, y lo pervierte. Porque al fin de cuentas el engaño y la falsificación son su juego. Ellos se mueven dentro de este esquema, dentro de este tipo de estrategia, engañando y falsificando cosas. Y como mencionamos, estos enemigos ocuparon el monte Líbano, y los cedros de allí, ¿qué representan? Representan la música, el arte, el teatro, la poesía y toda la creatividad que debía llenar la casa de Dios y expresar la gloria de Dios. Ahí están los elementos que expresan la gloria de Dios en su casa, en su habitación. El principado, como en los otros montes, aquí también hay un principado. El principado en este monte de la celebración es nada más ni nada menos que Jezabel, la Jeza, la famosa Jeza, que hemos oído muchas veces. Nombre que significa incasta, o Baal es su marido, también significa eso. Y Baal sabemos que era el dios con el que constantemente se pervertía el pueblo de Israel. Porque ¿qué lucha? Para que el pueblo de Israel no se fuera detrás de Baal. Volvía otra vez como por el camino correcto, pero volvía a veces y era tentado por Baal y se iba detrás de él, de este dios. Era el dios principal de Tiro. Y Tiro era una ciudad muy próspera en la región hevea del monte Líbano. De Jezabel podemos decir que utiliza un buen regalo de Dios, como es el sexo, y lo pervierte, abusando de las reglas que Dios tiene para él. Y para que entendamos, dijimos que su nombre significa incasta. Un incasto es alguien que ha utilizado el regalo, pero que ha malinterpretado su uso. Y es que el perfil de Jezabel está asociado con la seducción y la lascivia. Y la seducción es una mala interpretación del romance. Y la lascivia es una mala interpretación del amor. Dos cosas dadas por Dios, creadas por Dios, y que fíjese cómo la corrompe Jezabel. Y malinterpreta lo que es
el romance y lo que es el amor que Dios nos ha puesto en nosotros. En sí, Jezabel trabaja para corromper todos los placeres de Dios. Y es que Dios es un Dios de placeres. ¿Sabías eso? Dios es un Dios de placeres. Y la gente a veces piensa que no, que Dios, pero ¿cómo así? Eso no puede ser de Dios. Claro que sí. Al fin de cuentas, el cielo, ¿sabes qué? El cielo es un placer eterno. Cuando estemos allá, vamos a estar en un eterno placer, en un deleite completo. Y lo podemos ver en el Salmo 16:11, de que Dios es un Dios de placeres. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Recordemos que una característica del reino de Dios es el gozo. Y para eso Dios creó precisamente el sexo, la música también, el arte, la poesía, el teatro, todas las cosas bellas y placenteras que las creó Dios. Y lo que hace Jezabel es tomarlas y falsificarlas y pervertirlas, va más allá todavía. Y lleva a las personas a ser, como dice 2 de Timoteo 3:4, que dice, amantes de los placeres más que amantes de Dios. Wow. Eso es tremendo, que la gente se vuelva más amante de los placeres que de Dios. Y a veces piensan que las cosas de Dios son aburridas, son hartas. Y entonces mejor no voy a la iglesia, no voy a escuchar una palabra porque quiero ir más bien a escuchar música o quiero estar más bien viendo un programa de televisión. ¿Perdón? O de pronto ir a emborracharme, porque digo, si tomo una copa, pues, ¿qué problema? Pero, ¿no? A veces es llegar hasta lo más terrible de la perdición, y eso es lo que considera que es el placer. Y es un placer supuestamente para el cuerpo, pero es muerte para el espíritu. Y por eso no podemos ser más amantes de los placeres que de Dios, como dice aquí esta palabra. Entiendan esto. Lo que es bueno, en la medida correcta, se vuelve pecado cuando se concede demasiado o de manera inadecuada, cuando se desvía o cuando se excede, cuando hay excesos de las cosas. Lo que es la homosexualidad, la zoofilia, el adulterio, la fornicación, la pornografía y otras cosas más son interpretaciones corrompidas de Jezabel para uno de los más grandes regalos de Dios, que es el sexo. También tenemos la música. La música es un regalo de Dios, indudablemente. La música expresa a nuestro espíritu. Y Jezabel también ha llegado a la música y la ha pervertido. Que incluso a veces nos confundimos en saber qué música es buena y cuál no lo es. Y es que uno viene de las malas interpretaciones de los hebeos y otras son las que vienen de Dios. Por eso tenemos que tener mucha claridad, mucho discernimiento al escuchar la música. También en este monte, como en el monte de la economía, el rol de los profetas y lo que es lo profético son la clave para ir y desplazar a Jezabel y sus hebeos. Tomar este monte, ahí para desplazarlos para tomarlo hay que desplazar a los hebeos. Y la parte profética, los profetas son esenciales para este desplazamiento. Y cuando leemos las escrituras, podemos ver que el principal enemigo de Jezabel, ¿quién era? Un profeta, el profeta Elías. El profeta Elías, el enemigo señalado de Jezabel. Y esta confrontación fue lo que lo llevó a su caída, a la caída, a ella la llevó. Y el mismo profeta la sentenció, porque dice en 2 de Reyes 9:36, búsquenla, 2 de Reyes 9:36, y dice, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y hasta utilizó la poesía ahí, wow, la palabra para escribirlo.
en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Y qué pasó? Así fue. Así fue, así sucedió, lo declaró y así sucedió. Así los perros comieron la carne de Jezabel. Así está en la Biblia. Este monte, en la actualidad, está produciendo una cultura decadente y oscura. Pero a través de este monte, por los hijos de Dios, los hijos de Dios que están llamados para tomarla, no todos, porque sabemos que no todos tomamos los 7 montes, sino Dios nos coloca cada uno en diferentes montes. Los que están llamados a tomar este monte de la celebración, o sea, las formas de entretenimiento y celebración, como son la música, el arte, la poesía, la moda, el teatro, todo esto, los que están llamados van a profetizar a Dios, profetizarán a Dios, y será también a través de lo nuevo, fíjese, porque a veces pensamos que cuando son las cosas de Dios tienen que ser por allá cosas muy antiguas o muy clásicas, y no es así. No vamos a tomar este monte con himnos de hace 500 años, ¿verdad? Eso no va a ser así. O modas que se tenían hace 100 años atrás, ¿no? Es con algo fresco y revelador acerca de Dios. Porque tenemos que entender algo, tenemos que tener claro que lo que viene de Dios no es añejo ni es aburrido. No, Dios es un Dios también totalmente alegre, totalmente moderno, que le gusta adecuarse a las cosas, lo que no cambia su palabra es para siempre, pero sí la forma en que se transmite, la forma en que se lleva el mensaje, la forma en que se hace con creatividad. Ahí entra Dios y hace que las cosas sean nuevas. He aquí yo vengo y hago cosas nuevas, dice el Señor. Sabemos también a través de Apocalipsis que Jezabel no era solo una persona que vivió en los tiempos de Elías, pues también se hace referencia a ella como un poder demoníaco. Y podemos leerlo en Apocalipsis 2:20. Vamos a leerlo. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿De qué está hablando aquí la palabra? Porque dice, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia. ¿Quién estaba hablando a la iglesia? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Ojo, porque a veces pensamos, no, es que son los del mundo. No, la iglesia también está ahí y también puede caer. Y cae, y ha caído. ¿La enseña a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es una advertencia para las iglesias, de no tolerar esas desviaciones que exalta el mundo. Porque es que es tan fácil que el mundo jale. Y yo le digo a los jóvenes, porque a los jóvenes les cuesta más. Los jóvenes de pronto están un día felices en la iglesia o cuando van al campamento y eso, y pasan unos días y otra vez el mundo los jala con una facilidad. Porque tiene una habilidad Jezabel para arrastrar y para llevar a la gente, porque el mundo lo va jalando y Jezabel se mueve en el mundo. Y son cosas que tarde o temprano destruyen la obra de Dios, los que permiten esto. Por eso los pastores tenemos que tener mucho cuidado también y estar muy cimentados en la palabra, en lo que Dios dice, en lo que tenemos que hacer. Porque cuando empezamos a tolerar y empezamos a permitir todo este tipo de cosas, es cuando la obra se viene abajo, se cae, se deteriora, porque estamos dejando que Jezabel entre dentro de la casa de Dios y arruine el plan que Dios tiene para esa casa. Todo esto nos lleva a la convicción de que hay que luchar y desplazarla de esa cima, de la cima del monte de la celebración. Creo que estás entendiendo, que estás viendo qué es lo que hay que hacer, sobre todo si tú estás en este monte, porque es que es un monte de verdad que hace que la gente se desvíe muy fácilmente. ¿Saben ustedes que una de las definiciones de la palabra original en hebreo para lo que es la palabra profetizar
es cantar. ¿Sabían eso? Los de la alabanza. Que una de las definiciones en hebreo para profetizar es cantar. Los profetas llamaban a los músicos para estimular la palabra profética. Y algunas veces la canción en sí era una profecía, o la profecía podría brotar de uno de los músicos. Y eso lo hemos visto también en las reuniones. Cómo de pronto de alguien de la alabanza o de los músicos empieza a brotar profecía. Empieza a hablar profecía. Porque van ligadas, van juntas. La música y la profecía van juntas. Es más, a veces la profecía viene solita con un ritmo musical de fondo y empieza a fluir. Dice Primera de Crónicas 25:1. Acompáñenme a este verso, por favor. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. ¿Para qué? Para que profetizaren. ¿Cómo? Con instrumentos musicales, con arpas, salterios y címbalos. Y es que hasta los mismos instrumentos pueden profetizar, fíjate, haciendo que se libere como una dimensión del cielo sobre la tierra, que baje esa dimensión, que absorba una atmósfera. Estos instrumentos musicales hacen que nos envolvamos dentro de lo que es el cielo. Qué bonito, ¿no? Y eso sucedió, por ejemplo, cuando se dedicó el templo de Salomón, que está en la palabra. Dice ahí que la gloria de Dios llenó ese lugar. La llenó completamente. Y es que no hay duda, y lo hemos experimentado, de que la música puede traer la gloria de Dios a la tierra. Claro. ¿Cuántos de ustedes en reuniones, los que son de Fe de Reino, pues lo hemos vivido, pero también de otras congregaciones? No sé si creo que estaba el pastor Gallegos de Chile también en esta transmisión viéndonos. Si estás ahí, pastor, yo sé que ha pasado en tu iglesia también. En la iglesia nos lo ha comentado también de esas manifestaciones el apóstol Springer, donde a través de una atmósfera que se empezó a crear musicalmente, se viene la gloria de Dios y empieza a haber manifestaciones sobrenaturales preciosas del mover de Dios. Eso lo hemos vivido, y eso es porque se está bajando el cielo a la tierra, precisamente. Y por eso, esa es una de las razones por la que Satanás quiere pervertir interpretar de manera inadecuada la música y lo que es la adoración, trayendo muchas veces estados más bien de lascivia, porque hay música que trae la lascivia, que la despierta, o estados de ira. Hay música que despierta ira, ¿cierto? Que tú que conoces más de música, hay música que despierta la ira y alborota a la gente para hacer cosas atroces, para odiar. Depresión. Trae tristeza, trae depresión también. Trae una falsa esperanza por medio precisamente de una falsificación musical que brinda estados emocionales, porque eso es algo que puede producir la música. La música nos lleva a estados emocionales. Entonces, mientras que la música de Dios trae gozo, trae un espíritu de pronto contristado, pero agradecido, el diablo la utiliza para traer otro tipo de estados emocionales y para alterar las emociones en forma negativa, hasta el punto inclusive de llegar a suicidio, con el mensaje que se está mandando a través de una letra o de una música. Es tremendo. Las personas que están en este monte tienen que desarrollar habilidades, por ejemplo, en el caso de la música que estábamos hablando, habilidades musicales. En el caso del teatro, pues habilidades histriónicas para actuar. Pero esto no quiere decir que se le dé prioridad a la habilidad sobre la unción. Hay que tener cuidado en eso. Si nos entiende que si alguien está realmente ungido para desempeñarse en algún ámbito, entonces debe tener cierto nivel de habilidad o la facilidad también para obtener esa habilidad. ¿Sí me entienden? Espero que me entiendan. Es muy importante también la unción. Y esa unción va a permitir que se despierte esa habilidad o se desarrolle esa habilidad por el llamado que Dios ha hecho a la persona para este monte.
Claro. Lo que es claro es que no podemos sobrevaluar la habilidad. Porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que se puede llegar a idolatrar la habilidad. Y eso a veces sucede, con el respeto aquí de los músicos, pero sucede a veces con un equipo de alabanza, que puede ser de gran excelencia natural. Naturalmente pueden ser muy buenos músicos, pero vacía del espíritu de la excelencia. Y ese espíritu de la excelencia es un espíritu que busca a Dios antes que nada. Es lo primero que tiene ese espíritu, mover la búsqueda hacia Dios y reconocer que los talentos no son innatos en él porque sí, sino que son dados por Dios, lo cual lo hace merecedor de su favor y de esa unción que lleva consigo. La meta, ¿cuál es? La meta es tener habilidades, unción y pasión. Estas tres cosas son muy importantes en este monte. Habilidades, unción y pasión. ¿Por qué? Porque fíjese que el mundo valora mucho la pasión. Y para atraer al mundo hay que tener pasión. Y pasa por algunas fallas. El mundo, por ejemplo, puede pasar algunas fallas técnicas si encuentra pasión en lo que están viendo, en lo que están observando, en lo que están sintiendo. Entonces es muy importante esas tres cosas: habilidad, unción y pasión. Y aparte de la música, pues también en este monte encontramos, por ejemplo, el arte. El arte que también, al ser dirigido por Dios, puede plasmar en la tierra imágenes del cielo. Ojo, no arte para adoración, no estoy hablando de eso. No imágenes para postrarlos a adorar. Estoy hablando de cuestiones artísticas que pueden plasmar cosas bonitas. Y pueden lograr que el mundo pueda entender que hay un Dios, que en todo caso hay un Dios. Miren, un ejemplo de esto es el cuadro de la creación, el de Miguel Ángel. No sé si lo tienen presente. Es un cuadro que representa la creación del hombre y aparece Adán recibiendo de la mano a Dios. O sea, Dios lo tiene de la mano. Es un cuadro muy bello que representa el origen del hombre y de la humanidad. También está las películas, el cine. El cine puede tener un poder profético que uno dice, ve, esto puede pasar, esto puede suceder, y hay cosas que han pasado, un paréntesis, por ahí me mandaron en un WhatsApp una imagen, una gráfica de varios cuadritos de la serie Los Supersónicos. ¿Te acuerdas de Los Supersónicos, dibujos animados? Y dice, era ficticio, aparecen llamadas, videollamadas, aparece de pronto otro tipo de cosas que estamos viviendo hoy en día. Y en ese entonces, cuando la veíamos, decía, tan increíble que eso fuera así, ¿no? Y hoy en día todo eso está como, se plasmaba ahí. Eso es profético. Eso es profético. También Jezabel utiliza las películas para liberar la oscuridad, para liberar la decadencia. Como por ejemplo lo vemos inclusive en diferentes películas o series que están en las plataformas de televisión. Se ven a veces unas decadencias que yo digo, terrible esto. Como muestran tanta violencia, tanta sangre, tanta maldad, tanta exaltación de la liberación sexual, de lo que no es correcto, como algo bueno. Eso es increíble lo que está pasando. Mire, hay un filme también, una película que fue muy conocida, inclusive fue nominada a varios premios Óscares hace unos años, que se llamaba El secreto de la montaña. ¿Se acuerdan de esa película? Sí. El secreto El secreto en la montaña. ¿Y qué pasó con esa película? Le permitió al comportamiento homosexual salir del closet. Porque mucha gente se vio identificada y dijo, no, pero ya no dejemos de estarnos ocultando. Entonces está llevando un mensaje que alborota las cosas no para bien. Y realmente son pocos los productos de Hollywood que profetizan la palabra de Dios. Y uno de ellos que tocó el corazón de muchos fue La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Si se acuerdan, La Pasión de Cristo tocó el corazón y fue un producto de Hollywood que tuvo un impacto mundial enorme, porque le mostró al mundo el tremendo precio que Jesús tuvo que pagar aquí en la tierra.
y también sirvió para manifestar el señorío de Dios en este mundo, sobre este mundo. Fue algo precioso. O sea que sí se pueden hacer cosas. Hay otras películas que también han impactado en su mensaje, como son El regreso del rey o Las crónicas de Narnia, que son mensajes claros de Jesús y lo muestran como el león que regresa. Amén. Entonces son cosas también que vale la pena. Entonces por eso no podemos decir, es que el cine es malo, el cine es perverso. No, es cómo lo enfoquemos, cómo lo hagamos. Pero un cine bonito, un cine que lleva un mensaje bonito, esperanzador, es algo que vale la pena. Son películas que contribuyen, inclusive estas que le menciono, en lo evangelístico, pero también como una forma profética de preparar el camino antes de que regrese el Señor Jesús a este mundo. Amén. Dice Lucas 19:40. Si me acompañan allí, por favor. Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y es que las piedras tal vez no entiendan nada de teología, pero pueden ser útiles para los propósitos de Dios. Y así es que Dios está utilizando a personas que ni saben por qué lo están haciendo. Personas que han llevado al cine películas con un mensaje evangelístico y ni saben por qué. Pero les pareció bonito el argumento, el guión, y dicen, hay que hacerla, hay que llevarlo. Pero es porque Dios los está usando. Dios los está moviendo. Hasta las piedras claman. ¿Sí? Si otros callan, esto los pongo a hablar. Pero que hay que llevar el mensaje, hay que llevarlo. Y esta es una nueva forma de profecía. Noten eso. Que profetiza a través de películas o programas de televisión o producciones musicales. Me acuerdo también de una película que inclusive vimos en Fe de Reino hace un tiempo, La Última Profecía. Es un producto de Hollywood, que inclusive en algunos que fue protagonizada por Nicolas Cage, y que en algunos casos mucha gente, críticos del cine, le llamaron como una película muy mala, porque dice que era como una decadencia del actor, de Nicolas Cage. Y la verdad es que sí trae un mensaje muy profundo. Claro, tenía todo el adorno de Hollywood, ¿no? Una película de Hollywood, pero el mensaje era de la palabra, porque se estaba hablando del rapto, del momento del rapto, qué podía pasar, cómo la gente podía desaparecer, cómo la gente pronto Dios se la llevaba y desaparecía. Y todo se volvió un caos en esta tierra por la cantidad de ausencia de personas claves en diferentes puestos o diferentes actividades. Entonces, sí, las películas también profetizan. En el campo también de los deportes, que es otro de los campos de este monte de la celebración, también estamos encontrando cristianos que se están encargando de demostrar que los caminos del Señor funcionan. Y sobre todo cuando se acompañan de un testimonio de vida. Cuando van acompañado de esto, grandes deportistas se convierten en embajadores del reino de Dios. Inclusive son gente que pueden impactar mucho por lo que ellos representan. Impactan inclusive mucho más que varios televangelistas, porque hay gente que no ve los televangelistas. Dice, no, yo no ver a una prédica o a alguien que está llevando un servicio de milagros, por decir algo. Hay gente que dice, eso no quiero verlo, me parece aburrido. Pero un deportista que de pronto hable de Cristo, ya como que les llama la atención, porque es una figura pública. Y todos los creyentes que tienen estas plataformas deportivas tienen un ministerio, aunque muchos de ellos no se han dado cuenta de que tienen un llamado de llevar el mensaje de Cristo, el mensaje evangelístico, a través de esa plataforma que Dios les ha puesto. Y otros que han reconocido que han tomado una decisión por Jesús, ha sido algo muy bueno para lo que es el evangelio de salvación, pero se han quedado cortos en llevar lo que es el evangelio del reino. Ahí está la diferencia. El evangelio de salvación de pronto lo llevan, pero lo que es el reino, lo que es construir el reino, ahí ya no van tanto. Pero necesitamos gente que sea ejemplo del camino del Señor, que entiendan que debemos demostrar que en realidad
hay que ir más allá de la palabra y demostrar que el reino de Dios es una forma diferente de hacer las cosas. Lamentablemente, pues, muchos deportistas que dicen que son cristianos llevan una vida también con cierto desorden, y lo hemos visto en varios casos. Y sus debilidades son porque, a fin de cuentas, son personas famosas. Y entonces sucede que pueden amar a Dios, pero caen ante las presiones de Jezabel. Jezabel los jala. Estos deportistas deben entender algo, que Dios los ha puesto en este monte porque es su ministerio. Su ministerio es estar ahí, en el monte de la celebración, en el campo deportivo. Sus plataformas y su púlpito no es una vida secular. Ellos tienen también un púlpito grande ahí donde ellos están, donde Dios los ha puesto. Otra cosa que se encuentra en este monte también es la moda. Es increíble, pero muchos la ven como una creación del demonio. Pero la razón es porque se la hemos entregado al diablo. Por eso es que se ve así. La moda también es un arma profética, fíjese. Y si no nos interesamos en ella, el mundo es el que va a seguir profetizando con la moda. Esta industria se encuentra bajo el dominio de Jezabel. La ha dominado por los mismos estilos asexuados que ha tenido, con énfasis también en personas homosexuales que han llevado como la bandera de lo que es la moda. Y Jezabel, ya dijimos que se encuentra en la cima del monte, en este monte de la celebración, para liberar dos cosas: la lujuria y la muerte. Eso es lo que está haciendo Jezabel, y en la moda lo lleva de esta forma. Ha habido inclusive músicos que han impuesto modas de una forma de vestir, por su misma ascendencia musical, que impacta tanto y que hacen una forma especial de atuendo que llevan, que mucha gente quiere imitarlos, entonces lo vuelven una moda. Hay un ejemplo que fue una persona que fue Kurt Cobain. Él ayudó a cambiar la música, fue una persona de música popular en Estados Unidos, y él era un joven afectado por el divorcio de sus padres, y siempre tuvo incluso problemas de salud y depresión. Y en el año 1994 murió de un disparo que él se pegó en la sien. Él se suicidó. Pero él impuso una cultura que gritaba, me odio. La gente en sus cantos y todo era me odio, me odio. Y tanto su música como la moda impuesta llevaba siempre consigo un mensaje de desesperanza y un espíritu de suicidio. Y es que en realidad fue el dolor. Toda esta moda, toda esta música fue el dolor de una generación sin padre y de una familia desintegrada. Y se canaliza a través de este tipo de cosas para que la gente sea jalada, sea arrastrada y se pierda y termine en camino de muerte. El arte de mayor influencia en la cima de este monte es la música, indudablemente. Y por eso es que debemos tomarla para el reino de Dios. La música que exalta el nombre de Dios debe estar allá, en la cima de este monte, porque es la que trae paz al espíritu de los hombres. Es la música que nos da esa tranquilidad, ese respiro, ese reposo. También como los otros montes, también este monte tiene posiciones geográficas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? Que hay ciertas localidades, ciertas ciudades, ciertos países en donde este monte es más fuerte. Aquí también hay posiciones geográficas. Hollywood está en la cima, y ciudades como Nueva York, Las Vegas, San Francisco, París, Milán, Nueva Orleans, entre otras, también tienen altares cercanos a la cima. Y quiero decirles algo, que a veces, cosas que a veces no queremos escuchar, pero debemos saberlo. Si los hijos y las hijas de Dios no aseguran estos sitios geográficos en el espíritu, es decir, orar por ellos, reclamar estos sitios, van a venir juicios muy severos sobre estos lugares. Miren el caso de Nueva York. Nueva York tuvo un juicio muy severo el 11 de septiembre.
del 2001, cuando los atentados de las Torres Gemelas, o esta misma pandemia. Para Nueva York creo que ha sido la ciudad en el mundo más afectada, donde más contagiados y muertes ha habido. Ha sido atroz como se la ha llevado. Nueva Orleans, cuando el huracán Katrina, como la devastó. También hay una sentencia que inclusive pesa sobre San Francisco. No quiero ser apocalíptico, yo hablo lo que se sabe. Pero San Francisco también ha sido el centro de la homosexualidad. Y un centro prácticamente para el mundo entero. Y debemos entender que esas sentencias están ahí para ayudarnos a retomar estas áreas geográficas, ¿sí? Pero clamando desde el arrepentimiento. Yo sé que a muchos cristianos les causa conflicto esto. No lo puedo negar, inclusive hasta pastores. Yo sé que les causa conflicto la idea de que Dios desate o permita juicios. Pero uno no puede desconocer la verdad y la palabra. Porque si lo dice la palabra, como digo yo, creámosle. No es porque yo lo diga, es porque la palabra lo dice. Y la palabra habla de los juicios sobre las ciudades. Pero mire lo que dice Romanos 2, 5, 6. Romanos 2, versos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ve? Hay juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo creo que un justo juicio de Dios no puede ser que una ciudad que esté consumida en el pecado totalmente, en la inmoralidad, entonces tenga recompensas de parte de Dios. Bendiciones fluyan de Dios. ¿Cierto que no? Eso no sería un justo juicio de Dios. O ciudades consagradas a Dios, consagradas realmente en el Espíritu, como comentábamos, por ejemplo, el caso de Almolonga hace unas semanas atrás en Guatemala, entonces que reciban castigo. ¿Verdad que no? Eso no sucede, porque es el justo juicio de Dios. Y es que sus juicios son justos, pero son también una extensión de su gracia. Si Dios ve que, por ejemplo, una ciudad se dirige a un precipicio, a un precipicio hacia el infierno, Él interviene para volcar la situación. Él manda a su gente. Él por eso nos advierte con tiempo, que antes de que sucedan las cosas, para que oremos, para que estemos intercediendo, para que hagamos algo. En la Biblia hay una historia, bueno, hay varias, pero es que hay una que me acuerdo en este momento, que es la de Nínive, cuando Dios manda a Jonás a decirle, vaya y dígales que se arrepientan. Que Jonás dice, yo no voy por allá, esos son pecadores, esos son terribles, ellos denigran el nombre de Dios, yo qué voy a ir a decirles eso. Pero Dios, en su infinita misericordia, antes de que viniera el juicio, que vino después, mucho tiempo después, porque volvió atrás Nínive, pero mandó a Jonás, y Jonás, por su rebeldía, sabemos lo que pasó, terminó en el vientre de un pez, y luego el pez fue y lo desaloja y lo bota en las playas de Nínive. Y a ella le toca hablarle al pueblo para que se arrepienta. Pero entonces ahí vemos la gracia y la misericordia de Dios. Y así como a Jonás, pues Dios envía a sus hijos a cada ciudad que está a puertas de un juicio, para orar, para buscar su arrepentimiento y también para convertirla en algo especial para el Señor. Muchos movimientos de oración que se han levantado han evitado que ocurran grandes tragedias. Muchos movimientos han evitado que vengan tragedias muy fuertes. Y es por eso por lo que en este tiempo de pandemia y coronavirus, su pueblo tiene que despertar para evitar un colapso mayor de la situación. Todos tenemos una labor que cumplir, una misión que tenemos que hacer, y es estar intercediendo, estar orando, estar clamando para que esto no se desborde. Las sacudidas de Dios sobre las ciudades y naciones trabajan de la mano con su pueblo cuando el pueblo trabaja para lograr una revolución del reino de los cielos. ¿Sí me la captaron? Voy y se la repito. Las sacudidas de Dios sobre las ciudades y naciones trabajan mano a mano con su pueblo, como cuando el pueblo trabaja para lograr una revolución del reino de los cielos. Y en eso estamos, por eso ya hablamos de los revolucionarios de Elías, porque tenemos que llevar esa revolución de los cielos a los montes donde Dios nos ha puesto. Los que son líderes
de alabanza se pueden preguntar también, cambiando un poco esto para seguir ubicándonos en lo que es este monte y las diferentes áreas también de la iglesia que están en los montes. Los líderes de la alabanza podrían preguntarse a qué monte pertenecen. Entonces, ¿a qué creen? ¿Al de la celebración o al de la religión? Está bueno, ¿no? También. A los dos. A los dos. La alabanza pertenece a estos dos montes. Porque Israel, por ejemplo, llevaba a cabo cultos que son en el monte de la religión, pero también celebraban fiestas, varias fiestas al año, como era la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pentecostés, o celebraciones especiales que la gente esperaba con ansia. Y en ambos lugares, en ambos montes, los adoradores desempeñaban una función importante. Si lo vemos en un contexto actual, el monte de la religión corresponde a los servicios regulares de la iglesia y el de la celebración a lo que hacemos en congresos, en conciertos, en eventos que traen a diferentes personas y que logran que a través de esos eventos conozcan al Señor y precisamente a través de la creatividad de su pueblo. Y quiero ir cerrando ya diciendo que la meta de los artistas cristianos no va a ser que al fin el mundo los note para ofrecerles grandes sumas de dinero. Eso realmente es para otros, no para el cristiano, que tiene una función puesta por Dios, una misión. No va a ser que gente que esté dando sus talentos para Dios después se desvíen, sean desviados por el mundo. Lamentablemente sí ha pasado, pero ese no es el objetivo. Deben tener siempre en mente la asignación que Dios les dio y no perder ese rumbo, porque de esa manera es que el Señor los va a llevar a que sean una gran plataforma de evangelismo por medio de la celebración a Dios. Por eso hablamos del monte de la celebración. Celebremos también a Dios. Y nuestra oración debe ser dirigida, nuestra oración debe ser dirigida al descubrimiento y a la eliminación de los altares de oscuridad en este monte. Hay que desenmascararlos, hay que echarlos abajo, atar esas fuerzas saturadas de Jezabel para que también se puedan liberar las fuentes proféticas y los recursos que Dios tiene dentro de este monte. Recordemos algo. Los enemigos son Jezabel, que trae la seducción y la muerte, y los heveos, que representan la falsificación y la perversión. Estamos como resumiendo. Jezabel trae seducción y muerte, y los heveos traen falsificación y perversión. ¿Heveos con H? ¿Cómo? ¿Heveos con H? Y los que quieren ascender en este monte, los que quieren subir, deberán tener las manos limpias en estas áreas. Tener la mente de Jesús, de Cristo, para poder ascender a la cima. Para que puedan desplazar la oscuridad que se ha mantenido sobre este monte. Espero que me estén comprendiendo, mis amados. Amén. El monte de la celebración se trata de que Dios se vuelva más famoso. No de que nosotros nos volvamos más famosos. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Se trata de Dios. Se trata de su grandeza. Se trata de su señorío. Se trata del Creador. Que Él sea más famoso. Y por eso, los llamados, si tú eres un llamado a estar allí, debes estar evitando caer ante las garras de Jezabel y de los heveos. Algo que no es nada fácil. Porque tú podrás decir, yo estoy firme. Yo sé que estoy en el medio artístico, pero estoy firme en el Señor. No eches a un lado lo que te estoy diciendo, porque hay veces que el mundo jala demasiado y Jezabel viene con fuerza, con una fuerza arrolladora a desviarte. A todos los que sienten que son llamados
a estar en este monte de la celebración, mi invitación hoy es que te mantengas recto, que seas un radical del reino, con un interés primario, que no es otro que Dios reciba más la gloria por todo lo que Él te ha dado, en lo que tú hagas. Si tú tienes habilidades para la música, habilidades para el teatro, para el cine, habilidades para la poesía, habilidades para el arte, dale la gloria a Dios, porque Él te las puso para su gloria, no para tu gloria. Se destaca tu habilidad, reconocemos tu talento, pero la gloria es de Él. Y tiene que ser así. Y yo quiero que antes de terminar, antes de que entremos con una canción y que ore por toda la gente que está en este monte, hacer primero un llamado, el llamado que hacemos cada domingo a las personas que nos están viendo y que nunca han tomado una decisión por Jesús, una decisión por Cristo. Porque ante todo tenemos que tener a Cristo en nuestra vida. Y el hecho de tener a Cristo en nuestra vida nos lleva a cumplir una misión y un propósito. El propósito que Dios hizo para ti desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Y ese propósito tiene un fin, el cielo. Al fin de todo esto, que pase todo esto, o que tú partas de aquí de esta tierra, es ir a estar con Él en la eternidad y no en otro sitio que todos lamentamos y que nadie quiere ir por allá, que es al infierno, sino ir a su presencia y a su gozo eterno, a disfrutar de sus placeres eternos. Por eso quiero hacer esta oración y que tú, si nunca la has hecho, repitas conmigo ahí en tu casa, donde tú estás. Amado Padre, en esta tarde yo quiero darte gracias porque tú diste a tu Hijo Jesús para morir por mí. Tú lo llevaste a una cruz para que pagara todo el precio por mis pecados, para que su sangre me limpiara de toda maldad, de todo juicio, de toda perversión. Y yo te quiero dar gracias por eso. Hoy lo entiendo y comprendo que Jesús lo hizo todo por mí. Por eso confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida, y que el Padre lo resucitó entre los muertos para que me diera una nueva vida, una vida de gozo, una vida de paz, una vida que me conduce hacia un destino final que es el cielo eterno. Gracias Dios, gracias por ese regalo maravilloso de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero que rematemos con esta canción que dice que nosotros somos de una forma. Dios nos dio unas habilidades, unos talentos, y tal como somos, no tenemos nada que darle a Él, porque todo es de Él. Todos tus talentos en el monte de la celebración, todas tus habilidades son de Él, son dadas por Él. Entonces no tenemos nada que ofrecerle.